Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Hace pocos minutos, María Camila, el presidente electo Abelardo de la Espriella, reveló el nombre del tercer ministro que conformará su gabinete desde el próximo 7 de agosto. ¿De quién estamos hablando, María Camila? Se trata de Fabio Arjona. El nombre no es muy conocido, pero se conoce y tiene mucho peso en el campo que le corresponderá atender a partir del 7 de agosto, el del medio ambiente. Es biólogo marino y ha sido director de la ONG Conservación Internacional en Colombia desde el 2013 hasta inicios de este año, por más de 10 años. Fabio Arjona se graduó entonces de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con honores y ha estado muy pendiente de lo que es la conservación ambiental. De hecho, Luisa, para destacar, él ya viene trabajando en la construcción del componente ambiental en este plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, que es el plan ABC. Agua, biodiversidad y comunidades, y de hecho Abelardo de la Espriella destaca de su perfil que nunca ha concebido la gestión ambiental sin incluir a las comunidades y que ahora va a trabajar para eliminar la ignorancia ambiental y en conseguir inversión extranjera para conservación ambiental en Colombia. Precisamente, María Camila, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo conversó con nuestro director Juan Roberto Vargas. Esta mañana. Así fue. Mire, la mano derecha del nuevo jefe de Estado colombiano expresó su preocupación por el gasto militar y también por la contratación de última hora del actual gobierno. Exacto, y esos nombramientos también que se están haciendo. Aseguró que Abelardo de la Espriella muy seguramente asumirá como presidente en una guarnición militar, es decir, el día de la posesión va a ser muy seguramente en la sede militar de Tolaimaida. Se está confirmando el lugar, pero lo cierto es que quiere hacer ese honor, su posesión, como un honor a los militares de Colombia. Veamos. Denos un par de ejemplos, doctor Restrepo, de esas preocupaciones que usted encontró. Mire, en ese empalme que creo que se llama Arca de Noé. El Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hizo antes de que llegara la tormenta. En este caso, la tormenta es el gobierno Petro que recibimos. Entonces, tenemos que estar preparados para gobernar. Pero voy a poner un ejemplo, porque lo hemos dicho varias veces. Todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección, que se hicieron a última hora, y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta en más de 6.000 personas. ¿Qué nos preocupa? ¿En cuánto tiempo? Ya, es que están contratando ya, a la carrera. O sea, a última hora. Claro, y esa es la preocupación que estamos viendo, que en el fondo son dos cosas. Uno, ¿por qué se simplifican los requisitos? Me van a decir, porque estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Simplificar requisitos es que piden menos requisitos. Menos requisitos. Y segundo, de ahí contratar 6.000 personas más a última hora. Otro ejemplo, abuso de nombramientos en provisionalidad. Entonces son más de 10 personas, pero detrás de eso hay otro tanto que se están empezando a contratar de funcionarios del gobierno actual que reemplazan a personal de carrera diplomática. Entre otras, además, con un agravante. Eso significa que van a estar atornillados por un periodo de tiempo, porque si el país le da el beneplácito, ya quedan por un periodo de tiempo. ¿Estamos definidos. hablando de qué tipo de cargos, doctor Restrepo? Pueden ser cónsules, podrían ser embajadores también. Entonces, nos preocupa que eso se tome esa decisión. O le pongo otro ejemplo. Ministerio de Defensa, 8 a 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora. ¿Cómo qué tipo de equipos? Temas de tecnología, drónica, etcétera. Puede ser que se necesiten, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar a un siguiente gobierno para una dimensión de inversión de 13 billones de pesos? ¿Y esos contratos ya quedaron amarrados? Van a quedar amarrados. Entonces, lo que no queremos es que se tomen decisiones a última hora que terminen afectando el manejo de las finanzas públicas del país. Y así como ese, aparece el caso de Fiduprevisora, que 3 días antes de un proceso electoral hizo contratos o entregó recursos por 1.6 billones de pesos en temas de alimentación escolar, en temas agropecuarios, supuestamente con un vicepresidente que no estuvo de acuerdo con esa decisión. Hay unos temas que son de mediano y largo plazo, en el corto que viene, en materia pues de cómo ajustamos la economía para enfrentar esa realidad tan difícil. En el corto lo que tiene que venir, y por eso en el Arca de Noé también tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días, es cómo empezar a aprender motores, cómo empezar a tomar decisiones para aprender los motores de la economía en hidrocarburos. Le voy a poner un ejemplo.
Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto. Se permite la exploración no convencional. Fracking. Claro, vamos a avanzar también en apoyar el sector minero, porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética. Y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo. Es decir, es aplicarle medidas a los distintos sectores para crecer. Y una gran ley o plan de destrave, de simplificación de trabas, trámites, normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Nosotros en 4 años hemos hecho 19 informes, la unidad investigativa, de temas muy espinosos donde se comprometía la seguridad nacional, la legalidad del Estado, pero este último, que incluso hizo que, yo no sé si es ese, un comunicado del presidente electo donde le dice a usted, Así es. le dice, oiga, vimos lo que sacó Noticias Caracol, encárguese de averiguar y poner eso en conocimiento de las autoridades. El entonces comisionado de paz, hablando con un bandido y diciéndole, mire, juguemos congelados. Vamos a hacer purga de militares y de policías, vamos a parar bombardeos, pero ayúdenos a hacer ese proceso de paz. Y 4 años después, en la oficina del señor de la DNI, sentado con otro ampón, con un narco, diciéndole, oiga, ayúdeme a tramitar un proyecto para ayudarlos a ustedes. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, siguiendo los lineamientos, porque esto es diciendo y haciendo, ¿no? En nuestro gobierno esto es haciendo, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer, y sobre la base de la solicitud que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, nosotros ya presentamos formalmente una solicitud de investigación a los órganos judiciales, a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue sobre estos hechos. A continuación de esa presentación de esa solicitud de investigación a la Fiscalía, vamos a hacer lo propio ante las autoridades internacionales, los Estados Unidos. Eso lo estamos haciendo en el curso de los próximos días. Y simultáneamente el comité de empalme del sector en particular va a estar muy encima para hacer la pregunta correspondiente cuando tenga la interacción con el otro. Como usted bien lo dice, pues vamos a ponerlo, dicen ustedes, en conocimiento de autoridades Ya se puso. Americanas. ¿Por qué americanas? Porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero, miles de circunstancias como esa. ¿Ya han pensado en ese empalme, doctor Restrepo, además del tema de los contratos en la fuerza pública, en lo que viene en materia de seguridad, que es el otro gran tema del que hablábamos en Barranquilla en esa entrevista antes de la segunda vuelta? Ese es el gran tema sobre el cual ha venido trabajando el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo han trabajado el tema? Ahí lo que nosotros hemos dicho es tenemos que volver a fortalecer la fuerza pública, dignificar la fuerza pública. Por eso no es un mensaje menor. El hecho de que la posesión del presidente electo va a ser en una guarnición militar es un reconocimiento a los actores de la fuerza pública. ¿Eso ya está confirmado que va a ser parece en Tolemaida, no? Yo no sé todavía dónde va a ser, porque es una decisión propia del jefe de Estado, pero lo que sí está claro es que él prometió eso y va a cumplir. ¿Se llevan al Congreso allá, al Pleno del Congreso? Es lo que deben estar organizando. Porque hay un tema legal, momento. hay un tema logístico. Ahí hay un tema logístico que tienen que organizar, pero lo que está claro es que es un mensaje para fortalecer y dignificar a la fuerza pública. Es un primer paso. Lo segundo es avanzar en toda la lucha contra la producción de hoja de coca en Colombia, contra la extracción criminal en nuestro país, y garantizar y empezar a construir el bloque antiextorsión para luchar contra la extorsión en las grandes ciudades o ciudades de Colombia, y para el programa de la seguridad en mi barrio, que también busca atacar esos cánceres de microtráfico sobre todo. Sobre el empalme, que es la frase que tenemos en la parte de atrás de nuestra redacción, precisamente el vicepresidente electo se reunió hoy con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para dar apertura a esos temas y procesos que se van a llevar a cabo antes del 7 de agosto. Juan David, usted tiene los detalles de lo que fue ese proceso hoy. Mire, Luisa, fue una reunión de 30 minutos. A las 10 de la mañana solo estuvo el vicepresidente electo José Manuel Restrepo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para dar inicio a este proceso de reuniones entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Cada uno puso esos puntos sobre las IES, cada uno explicó sus necesidades. Ya habíamos escuchado lo que decía José Manuel Restrepo, que incluso lo dijo aquí en Noticias Caracol, pero también Germán Ávila pidió respeto por el presidente Gustavo Petro en este proceso que
se adelanta con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Escuchemos. Hemos reiterado que en este proceso debe darse en el marco de respeto y particular y especialmente del respeto por el presidente de la República. Debe ser un proceso que invitamos a que sea tranquilo, a que no sea tanto en función de nuevos titulares en los medios y más en función de recibir la información que va a ser necesaria para el gobierno entrante. José Manuel Restrepo también anunció que este es un proceso que tiene dos fases, una recibiendo por supuesto la información del gobierno nacional y otra frente a cualquier tipo de requerimiento que el gobierno entrante tenga. En el proceso de empalme también le hicimos la pregunta al vicepresidente electo sobre esos 60 millones de dólares que va a recibir del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde dice que va a ser del proceso empalme, pero el vicepresidente electo nos mencionó que los recursos se destinarían para otras funciones. Esto fue lo que dijo. Eso significa que nosotros vamos a tener la posibilidad de acceso a recursos no reembolsables. No es un recurso de crédito, es un recurso de apoyo técnico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que seguramente será destinado a operaciones normales de construcción de un gobierno que entra. Por ejemplo, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, las decisiones de revisión de programas como el Programa de Crecimiento Económico de País. Revisiones del tema de ajuste fiscal. Mañana a las 10 de la mañana nuevamente en Casa de Nariño se van a encontrar ambos comités de empalme por parte del Gobierno Nacional, liderado por supuesto por el ministro de Hacienda Germán Ávila y por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Y a partir de la otra semana empiezan los pequeños comités, 22 exactamente, de las carteras y departamentos, por supuesto a cargo de la presidencia. 7:14 de la noche, una fuerza multinacional de rescatistas logró esta mañana lo que para muchos era imposible. Rescataron con vida al guarda de un edificio que permaneció atrapado por más de 200 horas bajo los escombros. Saúl Noriega, ¿cómo logró sobrevivir atrapado durante tanto tiempo? Buenas noches. Muy buenas noches. 8:14. Sacando. Fue el producto de una operación larga y de la mar. Incluso atacó el día de contó con la participación de rescatistas de 7 países. Hernán estaba atrapado entre los otros del pasado tiempo. Y hoy fue rescatado de más. Con todo. Vamos a mejorar la comunicación con Saúl. Entre tanto, esta es la historia del rescate de Hernán Gil. Con calle de honor fue recibido de nuevo a la vida en la superficie Hernán Gil después de 9 días viviendo en oscuridad con 140 toneladas de escombros encima. Su escudo de vida fue la garita o la caseta desde donde custodiaba el centro comercial Galerías Playa Grande, donde trabajaba como celador. El colapso de los 9 pisos del edificio tras el doble terremoto lo dejó sepultado 9 metros bajo tierra. Al 6º día, sobreviviendo entre los escombros, fue localizado por los primeros rescatistas. ¡Fala conmigo! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Usted consegue después se mover hasta la luz, no? Ahorita estoy como acostado, pero puedo moverme hacia allá. Desde ese momento desplegaron una compleja operación de extracción. Los rescatistas de al menos 7 países se enfrentaban a 9 pisos sumamente inestables, así que comenzaron a cavar un túnel. Trabajaban día y noche y lograron acercarse. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que las piedras me tienen mal la espalda. Sufrieron varios derrumbes y después de horas de trabajo lograron incorporar una cámara con la que pudieron verlo por primera vez. Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Su ojo derecho fuertemente afectado. La otra misión ahora era mantenerlo con vida y tuvieron el ingenio de incorporar una manguera de 20 metros para hidratarlo. Hernán, vamos a mandar agua ahora de nuevo. ¿Me avisas si te llega, por favor? Aprisionado por el concreto y muy débil, intenta tomarla. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasó con la manguera? Tienes oprimido los glúteos, me dice, ¿cierto? No puedes girar la cadera entonces.
Trata de buscar la manguera entonces, con calma, sin ningún apuro, y me avisas cuando te llegue el agua, ¿vale? Ya, manguera en la mano. Espérate. Cuéntame si te llega agua, ¿te está llegando agua o no? Sabíamos que con eso, independiente de lo que podamos demorarnos con el rescate, los equipos médicos nos señalaron que con eso podríamos ganar muchos días. Y así durante varios días le suministraron agua, suero y medicamentos. Paralelamente, los rescatistas tuvieron que abrir un segundo túnel por los riesgos de colapso. Más de 100 personas en un agónico rescate trabajaron sin tener claro cuánto tiempo más podría tomarles, pues entre más se acercaban, mayor era la amenaza. Bueno, nos encontramos con un rescate muy complejo. Producto de este colapso se provocaba un efecto de reloj de arena en donde todo el material particulado descendía hacia el punto más bajo, que era justamente donde nosotros estábamos trabajando y donde estaba atrapada la persona. Mientras tanto, Hernán se entretenía rayando un trozo de madera. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo. Y después de 9 días bajo tierra y 4 días consecutivos de labores de rescate, Hernán Gil por fin pudo ver de nuevo la luz. Con abrazos y gritos entre sus salvadores, celebraron una victoria de todos. Imposible estar más feliz, para eso vinimos. Nos salvamos quizás demasiadas vidas, pero salvar una vida importa y eso vale la pena. Cuando pensaban que ya no quedaban milagros entre los escombros, Hernán volvió a respirar en libertad, renovó la esperanza y demostró que tras una semana del terremoto ninguna búsqueda es en vano. Saúl, y retomamos comunicación con usted para las otras historias que se han registrado en medio de esta tragedia. Sí, Luisa, no solamente hay que destacar este rescate de Hernán, sino también el trabajo que ha hecho la Fuerza de Tarea Colombiana, que no ha parado de trabajar desde que llegó a territorio venezolano. Acá en La Guaira han protagonizado un centro de rescate, rompieron por más de 16 horas la estructura de concreto y acero, intentando rescatar a un niño. Sin embargo, lamentándolo mucho, no llegaron a tiempo y el menor falleció. Pues los rescatistas, lo que decía Saúl, especialmente los colombianos, durante 16 horas intentaron rescatar, valga la redundancia, a un menor con vida. Lamentablemente, pues la historia tuvo un desenlace doloroso. ¡Acá afuera! ¡Somos un grupo de rescate! ¡Si alguien me escucha, grite o hagan ruido! Y en ese momento, el equipo de rescate de Colombia detectó que Abraham, de 16 años, estaba con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! Corroboraron sus signos vitales con un escáner que ubicó en la pantalla dónde estaba y cuál era su capacidad de movimiento. Este era el edificio de 9 pisos y a escombros quedó reducido. Estamos leyendo en horizontal. Esa es la lectura que me da el radar. Vamos a hacer una cosa. De allí la decisión de comenzar a cavar un túnel para llegar hasta él. La familia ayudó a reconstruir los planos del apartamento. Este es tu apartamento, este es el frente. Esta es la escalera, este es el ascensor. ¿En dónde estaba el niño y por dónde empezaron a cavar ese túnel? Entramos por una de las habitaciones. Y esa habitación, los muchachos lograron llegar exactamente casi que a la sala. ¿Por qué nos dimos cuenta que a la sala? Porque la familia nos dijo a nosotros, van a encontrar un mueble color café. Pueden girar a mano derecha y van a encontrar posiblemente la habitación del niño. Y así fue. Se nos puede haber ido 10 metros de profundidad, un túnel que es largo. Comenzaron a encontrar diferentes barreras, concreto, ladrillo, arcilla. Fueron 18 horas cavando para avanzar centímetro a centímetro en un espacio estrecho y reducido para los rescatistas. Y cada hora verificaban que Abraham siguiera con vida. ¡Abraham! ¡Si me escucha, haga un ruido o grite! En sus sistemas, Abraham se mantenía vivo. Era una batalla contra el tiempo y milimétrica porque un movimiento en falso podía provocar un nuevo colapso, pero cada maniobra alimentaba la esperanza de encontrarlo vivo. Penetran, rompen, sacan y van dejando un área limpia y así mismo vamos a ir avanzando. No avanzamos, esto no es un tema de minutos,
Ojalá pudiéramos hacerlo en minutos, pero no, para hacerlo de una forma segura es un tema que vamos haciendo paso a paso, procedimiento por procedimiento, y eso, como les dije al principio, puede durar horas, y dura horas. Después de 18 horas ininterrumpidas cavando, calculan los rescatistas que estando a 1 hora aproximadamente de llegar, pasó lo que más temían. ¿Algo se escucha? ¿Lo escuchaste? por este lado? No. Ya estamos muy cerca de él, y los bomberos lo que hicieron fue ya encontrarlo. Se encontró y pues desgraciadamente la noticia es que se encontró y no tenía signos de vida. Y al final, cuando sucede esto, el equipo se siente un poquito agobiado y golpeado. No siempre se gana, es donde uno se quiebra. Muchos se quiebran y siente ese dolor. Cuando yo le di la mala noticia, llegué y me dijo con el corazón roto, pero le doy las gracias porque yo vi lo que ustedes hicieron. No todas las historias de rescate terminan con un abrazo, algunas terminan con el silencio de la pérdida, pero esta no deja de contar la lucha incansable de quienes hasta el último instante intentaron vencer el tiempo. Un desenlace devastador, pero de humanidad, por recuperar a Abraham y despedirlo dignamente. En otra parte de la sonrisa de la esperanza. Así fue bautizada una pequeña de 12 años que logró ser rescatada con vida después de enviarle un video a su mamá avisándole que estaba atrapada bajo los escombros. En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, en vivo, ella y su madre narraron los angustiosos instantes que vivieron. Ella es Fabiana Isabel Blanco, una niña de 12 años que sobrevivió por más de 30 horas bajo los escombros de lo que hasta las 6:04 de la tarde del pasado miércoles 24 de junio fue su hogar. Cuando los 2 terremotos sacudieron Venezuela, Fabiana estaba sola. Su madre se encontraba trabajando, pero la pequeña supo exactamente qué hacer: mantener la calma y resguardarse bajo alguna estructura sólida. Si me movía, así un movimiento en falso, ahí sí me podía matar, y lo que hice fue mantener la calma en el lugar que estaba, que fue el triángulo de la vida, donde pude sobrevivir, pero no pude agarrar más nada. Lo único que sobrevivió conmigo fue el teléfono. Cuando la mamá de Fabiana llegó a la zona donde vivía, entró en pánico. El edificio donde vivían juntas y donde estaba su hija ya no existía. Todo se había reducido a escombros. Duró horas buscando alguna señal de vida, pero ninguna tenía respuesta, hasta que el ingenio de su hija la sorprendió. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá estoy sola, muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. En ese momento, Karina rogó a varios rescatistas que la ayudaran, que rescataran a su hija que estaba viva en algún lugar. Un muchacho que yo le digo el héroe número 1, que se llama Víctor, y me dice: ¿usted está segura de lo que me está diciendo? Yo le digo sí. Y usted me dice que por ese hueco, yo le digo sí. ¿Cómo se llama su hija? Y le digo Fabiana. El muchacho se mete, le grita allá adentro que si había alguien con vida. Ella responde y le pregunta nombre, y ella le dice Fabiana. Y el muchacho sale y me dice: sí, tu hija está allá adentro con vida. Y entonces empieza realmente, como quien dice, la búsqueda formalmente de Fabiana Isabel. Después de horas y horas de trabajo, el momento llegó. Nada más vernos un dedo, ¿ah? Vernos completo. Entre bomberos, el USAR de Venezuela y voluntarios lograron sacar a Fabiana sana y salva. Un pantallazo tomado del video del rescate y retocado con inteligencia artificial le da la vuelta al mundo. Ahora, Fabiana es conocida como la sonrisa de la esperanza, en medio del devastador panorama que enfrenta a su país. Las historias que también nos deja Venezuela en medio de una tragedia en donde hay esperanza. A Saúl, que lamentablemente no pudimos establecer nuevamente comunicación con él, le agradecemos, lo tendremos con sus reportes y sus informes en nuestras próximas emisiones.
En otros temas, ONU Mujeres convocó a congresistas, gobernadoras, lideresas gremiales e invitadas internacionales para dialogar sobre estrategias que fortalezcan la igualdad en Colombia. También se hicieron propuestas para la nueva legislatura. Estas son algunas de las mujeres que lideran a Colombia. Cada una ocupa un cargo o un rol distinto clave para el desarrollo del país. Y están reunidas en Bogotá en la cumbre Liderazgo y Desarrollo Económico, Pilares para una Agenda de Igualdad en Colombia, organizada por ONU Mujeres. Un desarrollo económico inclusivo que incluya a hombres y mujeres y también poner el talento de las mujeres en la sociedad. Entonces estamos hablando de cómo fortalecer, por ejemplo, el empleo, la empleabilidad, el empleo de las mujeres, el emprendimiento, el desarrollo de las actividades productivas. Las gobernadoras del Valle del Cauca y Chocó hablaron de la igualdad como motor de desarrollo en las regiones. Ellas fueron las primeras mujeres elegidas como gobernantes en sus departamentos y hoy lideran grandes apuestas sociales. Tenemos varios programas. Tenemos uno en que apoyamos con Capital Semilla a las mujeres emprendedoras, pero no solamente con Capital Semilla, sino con capacitación, porque la educación es fundamental. Pero también las logramos que incursionen en el hub de e-commerce, por ejemplo, con marketing digital, con plataformas para que puedan vender virtual y exportar por plataformas. Ya estamos trabajando con ellas en tiendas virtuales con las mujeres. Hay que trabajar de manera muy importante en la violencia de género en este caso. Hay que trabajar mucho en la violencia política, hay que trabajar mucho en esta nueva, vamos a ver, arista que se ha generado a partir de la posibilidad de poder decir todo en los medios digitales, ¿no? Y esas violencias que se han logrado recrudecer. En este mismo escenario compartieron sus ideales las lideresas gremiales de sectores como infraestructura, transporte, hidrocarburos, turismo, microempresas y comercio electrónico. Tanto las leyes que se expidan como las políticas internas de las empresas tienen que pasar con acciones verificables, medibles, pero además que tengan incentivos económicos que permitan mayor acceso tanto a la educación y la formación por parte de las mujeres, pero también en lo que tiene que ver con el sector energético, acceso a energía y a gas que permita liberar el tiempo de las mujeres y que puedan dedicarlos a actividades que sean remuneradas. En la cumbre también participaron más de 40 congresistas electas, quienes dialogaron sobre estrategias para incluir a las mujeres como protagonistas de la nueva agenda legislativa. 7:29 y la caída de un balcón en una casona del centro histórico de Cartagena dejó en evidencia una grave advertencia de las autoridades. Más de 57 edificaciones patrimoniales están en riesgo de desplomarse. Estos destrozos de un balcón que cayeron sobre una camioneta que se movilizaba por la calle larga del centro histórico encendieron de nuevo las alarmas por el mal estado de varias edificaciones patrimoniales de Cartagena. El incidente no dejó personas heridas. Lo que ocurrió es este inmueble, por los años que presenta, hace parte de un inmueble de patrimonio, pues tiene muchos años ya y las estructuras se han debilitado. La casona en la que colapsó el balcón es uno de los 57 inmuebles que el distrito identificó en estado de deterioro. 21 se encuentran en deterioro grave, por lo cual la Acción Popular emitió una medida cautelar. Esta medida cautelar consistía en la instalación de elementos de protección. Quienes recorren diariamente las calles del centro histórico afirman que el riesgo es permanente. Nuestra preocupación es que llegue a mayores. No es la primera vez que sucede. De hecho, estamos rodeados de edificios abandonados. Un riesgo total que siempre cuando voy caminando voy muy pendiente a los balcones porque muchas casas tienen mal estado. Entre tanto, el Instituto de Patrimonio y Cultura aseguró extenderá un fallo judicial ya existente sobre el tema a otras edificaciones que presentan fallas estructurales. Y la idea pues es que ampliar esta acción popular a estos nuevos inmuebles o iniciar nuevas acciones, procesos administrativos sancionatorios por la falta de cuidado y protección del patrimonio cultural. De acuerdo con el distrito, la mayoría de las construcciones no están habitadas y otras pertenecen a personas que se encuentran fuera del país. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.357 pesos con 82 centavos. Bajó.
El petróleo de referencia Brent subió hasta los $71.80 por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.250.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. En otras noticias, un juez envió a la cárcel a Matthew Foster, señalado de asesinar a Natalia Villalba dentro de un apartamento en Bogotá. La fiscalía reconstruyó que el crimen habría sido planeado minuciosamente por el británico. Casi 2 semanas después del feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años asesinada el pasado 18 de junio en el apartamento 702 en un edificio ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá, la fiscalía reveló nuevos detalles de una investigación que apunta a un crimen presuntamente planeado. De acuerdo con el ente acusador, el británico Matthew Foster Martinson ingresó al edificio con autorización de la víctima, pero presuntamente se registró con una identidad diferente para dificultar su posterior identificación. La hipótesis de los investigadores indica que tras confirmar que Natalia se encontraba sola, el hombre presuntamente la agredió en repetidas ocasiones con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Después, según la investigación, introdujo el cuerpo en una maleta, realizó maniobras para eliminar rastros de sangre y se cambió la ropa y la arrojó al chute de basura antes de abandonar el lugar. Las evidencias también dan cuenta que el ciudadano británico permaneció cerca de 3 horas en el apartamento y que presuntamente se llevó el teléfono celular de la víctima para evitar que las autoridades establecieran su vínculo con ella. Además, los investigadores advierten que el crimen habría estado motivado por celos. Tras el feminicidio, el hombre huyó a Ecuador, donde fue ubicado en el aeropuerto de Quito gracias a una notificación roja de Interpol. Un día después fue trasladado a Bogotá y capturado por agentes del CTI. La fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Sin embargo, Martinson no aceptó los cargos y permanecerá en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Y la Fiscalía reveló en una audiencia cómo Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, habría secuestrado y torturado a uno de sus empleados. El juez resolverá mañana si envía o no al implicado a la cárcel. Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Rodrigo Restrepo explicó cómo habría sido la participación de Luis Mariano Díaz en el presunto caso de secuestro y tortura contra un cobrador de los llamados gota a gota. Luis Mariano la golpeó en la cabeza con la cacha de un arma de fuego en varias ocasiones y continuó exigiéndole que confesara la supuesta apropiación del dinero. Y los restantes coautores ejecutaron las agresiones físicas, la vigilancia y las amenazas. Según la Fiscalía, el hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz tenía una empresa de préstamos gota a gota. Al parecer, uno de los cobradores se habría apropiado de cerca de 30 millones de pesos, por lo que Luis Mariano Díaz, junto a otras 5 personas, lo retuvieron y agredieron por varias horas para obligarlo a devolverles el dinero. Fue sometido por los coautores conforme al plan criminal previamente acordado y a la distribución funcional de tareas a una sucesión continua de actos destinados a causarle intensos sufrimientos físicos y psicológicos con el propósito de obligarlo a aceptar la sustracción del dinero que le atribuían, revelar su paradero y responder patrimonialmente por dicha suma. La Fiscalía les imputó los delitos de tortura y secuestro simple. La audiencia fue suspendida y continuará la tarde de este viernes. Vamos a una primera pausa aquí en la edición central de Noticias Caracol, pero ya volvemos con los deportes y la actualización de la jornada mundialista. El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único, similar al de varias redes sociales, que permitirá escribirle a alguien sin conocer su número telefónico. La compañía lo anunció en su cuenta oficial de X y explicó que la meta es simple: proteger la privacidad de quienes no quieren compartir su línea personal con desconocidos, clientes o contactos ocasionales. Entre los beneficios que destaca la empresa están: si quieres el mismo nombre de usuario que tu cuenta de Instagram o Facebook, tendrás que vincularlas. Hemos retenido nombres bien conocidos y algunas variaciones de ellos, como figuras públicas, celebridades, entidades gubernamentales y cuentas verificadas por Meta. Eso sí, la función es totalmente opcional. Quien prefiera seguir usando WhatsApp como hasta ahora, no necesita hacer ningún cambio. Los nombres de usuario deberán tener entre 3 y 35 caracteres, incluir al menos una letra y ser únicos dentro de la plataforma, y se podrán usar letras, números, puntos y guiones. Para reservar el propio hay que actualizar la aplicación a la última versión, entrar a ajustes, luego a la cuenta y seleccionar la opción nombre de usuario. Aunque ya se pueden reservar los nombres,
Enviar mensajes usándolos en lugar del número todavía no está habilitado para todos. WhatsApp adelantó que esta función llegará de forma gradual durante el resto del año. Y también invita a mantener precauciones en la seguridad digital en todo momento. Feliz noche para ustedes también. Terminan las noticias, ya viene Sala de Prensa. Nos vemos a las 9 de la noche con una nueva edición informativa y a las 11 con última edición. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.